Yo sí, perdón, gracias a todos los que nos estáis escuchando y atendiendo desde todas las partes del mundo. No me quiero demorar mucho en la presentación porque, bueno, realmente hay poquito tiempo, es media hora y el tema es amplio. Primero, daros una idea sobre la ponencia. Esta ponencia está especialmente enfocada a profesionales de la salud mental, pero eso no significa que los que no lo seáis nos pueda resultar muy interesante, porque también vais a ver la psicología, la cantidad de técnicas que tiene, que van a veces más allá de lo verbal, de lo cognitivo, que os pueden servir para vuestro conocimiento personal en caso también de que necesitéis terapia, saber que hay estos recursos y que son realmente muy, muy útiles, sobre todo a la hora de explorar trauma. En este caso, bueno, yo os he traído un caso práctico. Primero os voy a enseñar lo que son las cartas COPE. Las cartas COPE son unas cartas, son una baraja de cartas, exactamente 88 cartas, no sé si se verán bien, pero bueno, en la presentación las tenéis. Son 88 cartas que son proyectivas. ¿Qué significa que sean proyectivas? Pues que no hay una respuesta buena ni una respuesta mala. Existe lo que el paciente va a ver en esas cartas y con eso es con lo que a nosotros nos interesa trabajar. Bien, como psicólogos, ¿cuándo vamos a utilizar estas cartas? ¿Cuándo va a ser una herramienta súper potente? Porque ahora lo veréis en el caso práctico, es una herramienta muy, muy potente. ¿Cuándo vamos a tirar de esta herramienta? Pues fundamentalmente van a ser 5 situaciones. Primero, situaciones o contextos difusos en los que el paciente no accede de manera verbal a su memoria episódica. Es decir, hay mucha disociación y el paciente no recuerda lo que ha pasado de manera episódica, en su memoria episódica. En otra circunstancia puede ser cuando tengamos contradicciones entre diferentes recuerdos accesibles, es decir, hay un recuerdo, pero luego hay otro que contradice al primero. Entonces, en este caso también son muy útiles las cartas COPE. Otra circunstancia es cuando el paciente no pueda verbalizarnos directamente qué le ocurre ni cuál es el motivo de acudir a consulta. Si a vosotros os pasa como terapeutas o como pacientes, como terapeutas llega un paciente, estoy mal, pero no sé por qué, no sé, hay algo en mi vida que está mal. En el caso de la depresión muchas veces no es lo que pasa, o sea, la persona está deprimida, está apática, siente anedonia, siente alexitimia, toda esta sintomatología, ¿no?, que acompaña a la depresión, pero no te sabe decir un porqué. Y en el caso de si sois pacientes, si no sois profesionales, si sois personas que podáis padecer una depresión, pues también es útil que sepáis que esta herramienta puede ayudaros en vuestra búsqueda de un terapeuta a indagar en aquellos traumas fundamentalmente que están ahí ocultos y que pueden, y bueno, no solo pueden, que en muchos casos son los que han propiciado esta depresión. Otra circunstancia para usar las cartas COPE son situaciones o eventos traumáticos muy bien identificados que suponen una carga emocional para él o la paciente. Como vamos a ver, este es el caso que yo os voy a exponer hoy. Luego os explicaré por qué escogí el tema de utilizar cartas COPE en lugar a lo mejor de una entrevista abierta o una indagación más verbal. Y luego también comentaros que son especialmente útiles en pacientes con un apego evitativo que les cuesta conectar con sus emociones. Bien, el caso práctico que yo os he traído, vamos a llamar a nuestra paciente por respeto a su intimidad, la vamos a llamar Valeria. Valeria es una chica de 25 años que acude a terapia tras ser diagnosticada con un trastorno adaptativo mixto, ansiedad y depresión, labilidad emocional, toda la sintomatología que acompaña a la depresión, también mucha rabia en la relación con los demás, una ira a veces que no puede controlar. Y bueno, tras una primera entrevista, que no es en la que voy a ahondar porque no es en la que nos interesa, pero tras esta primera entrevista ya detectamos 3 pérdidas. Sabemos que detrás de la depresión siempre hay un sentimiento de pérdida, que puede ser real o imaginario, pero es que en este caso encontramos 3 pérdidas que son reales. Una es a los 9 años, muere su padre de cáncer, con el que ella está muy unida. Hay una segunda pérdida, ¿no?, que es la que se llaman las pérdidas secundarias, y es la pérdida
no de su madre físicamente, porque su madre físicamente está, pero su madre emocionalmente no está disponible, porque su madre cae en una depresión tras la muerte de su marido, del padre de Valeria. Entonces hay otra pérdida, porque esa madre no es una madre, vamos a decirlo, funcional, no puede hacer esa función materna que Valeria además necesita más que nunca en ese momento que ya ha perdido a su padre, ¿no? Entonces ya son dos pérdidas, de dos figuras de apego. Y la tercera pérdida es que ella empieza a ir mal en el colegio y bueno, pues se toma la decisión, no vamos a entrar en si es acertada o no, se toma la decisión en aquel momento de cambiar a Valeria de colegio, con lo cual pierde los amigos que tenía. Es decir, los tres vínculos fundamentales para un niño los pierde. Pierde a su padre porque muere, pierde a su madre porque no está disponible emocionalmente para ella y pierde a sus amigos del colegio. Bien. ¿Por qué para la segunda sesión decido utilizar yo las cartas COPE? Bien, decido utilizar las cartas COPE porque creo que son experiencias tremendamente traumáticas y además cuando en la primera entrevista he intentado indagar con ella, evidentemente hay una parte de ella que no quiere entrar ahí porque hay mucho dolor. Entonces hay mucha disociación, hay mucho no recuerdo bien lo que pasó, de esto no me acuerdo, pues no sabría decirte, no sé, entonces hay una nebulosa que yo intuyo que no voy a, a poder descifrar a través de lo verbal. En este momento es cuando decido plantearle a Valeria la terapia como un juego donde vamos a jugar con unas cartas, que son estas cartas COPE específicas para trauma, y bueno, las instrucciones que yo le doy es que ella tiene que escoger entre 10 y 15 cartas, que el hemisferio derecho es el que va a escoger las cartas, es parte emocional, es la parte más intuitiva, porque además al paciente lo que se le dice es que escoja las cartas, las que le resuenen, que no sea algo muy elaborado, ¿no? Ese hemisferio derecho es el que está escogiendo las cartas. En ese hemisferio derecho es donde están guardadas esas memorias traumáticas que son las que nos interesa rescatar en terapia. Y el hemisferio izquierdo es el que va a dar una interpretación. ¿Con esto qué hacemos? Con esto lo que hacemos es reprocesar el trauma. Es un reprocesamiento entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, dándole un significado a esa emoción que en un momento dado incluso no se ha permitido sentir. Bien, las cartas que escoge ella, si ahora nos las pueden poner en pantalla para que las veáis un momento, son 10 cartas las que escoge. Y bueno, en primer lugar, esto sí me gustaría que lo vieseis, si nos pueden poner la imagen. Efectivamente, muchas gracias, aquí están. Estas son las 10 cartas que ella escoge. Y entonces yo cuando tengo estas 10 cartas ya sobre la mesa, yo le digo a Valeria, Valeria, ahora lo que quiero que hagas es que me cuentes una historia a través de estas cartas. Es decir, que escojas una carta que signifique el principio de esa historia, ¿no? Todo enfocado a cuando fallece su padre, porque estas cartas están enfocadas en ese momento. Y vayas elaborando una historia a través de estas cartas. Bien, la primera carta que ella escoge es esta carta, que es la carta del laberinto, y es una carta en la que es muy simbólica y además es muy clara, ¿no? Porque para Valeria esta carta lo que significa es la pérdida y el estar perdida tras la muerte de su padre. Ya que además, ¿no? Aquí fijaos, aquí ya empieza a venir esa memoria episódica de lo que no se acordaba. Aquí ya se acuerda de que su madre no se lo dice hasta 3 días después de que el padre fallece. No sabía la madre cómo decírselo. Entonces ella aquí se acuerda de que se enteró de que su padre había muerto 3 días después. Justo con este recuerdo de su memoria episódica, porque esto es lo que pasa, conecta automáticamente con la memoria autobiográfica de lo mal que se sintió y la desconfianza enorme que sintió hacia su madre en aquel momento y la rabia. Y en este momento ella mentaliza y dice, claro, de aquí me puede venir a mí la desconfianza que tengo yo en los demás. Y la imposibilidad que tengo muchas veces para generar vínculos. Siempre noto que estoy desconfiando. Claro, es que como no voy a desconfiar si mi madre no me cuenta que mi padre ha muerto hasta 3 días después. Todo esto lo va elaborando ella sola con esta carta, que lo vamos viendo. Aquí además literalmente es cómo pudo mi madre ocultármelo de aquella manera. No se puede confiar en nadie, ni en tu propia familia, aunque también entiendo que mi madre tampoco pudo hacer nada más.
había perdido al amor de su vida. Fijaos también ella cómo va elaborando. Va elaborando y va diciendo, bueno, claro, es que ahora entiendo esto que pasó, cómo se podía sentir ella, porque claro, ahora ella es una mujer, ella es una mujer ya de una edad que sí puede elaborar este discurso. De esta niña que se quedó traumatizada en ese dolor, en esa pérdida, y no podía elaborar nada, pero ahora ya como adulta sí, ahora ya tiene un córtex desarrollado que pueda dar una explicación a todo aquello que pasó. Entonces, bueno, tras esta primera carta, que ya nos da mucha información y que ya va reestructurando, porque es que ya, si os dais cuenta, con las cartas COPE no simplemente indagamos, es que también ya se interviene. Bien, la segunda carta que escoge Valeria es esta que podéis ver, que es bueno, una persona gritando a otra, y esta carta para ella, para Valeria, simboliza la rabia que siente hacia el mundo y la desesperanza. Ojo, desesperanza, muy relacionado con la depresión, de que nadie nunca la va a escuchar, porque en aquel momento nadie la dejó hablar ni expresar cómo se sentía. La incomprensión. Y aquí ella elabora un pensamiento que es tremendamente interesante para darnos cuenta de su posición existencial. Dice que solo siente que pertenece a algún sitio cuando hace o dice lo que se espera de ella. Es como si tuviera que estar actuando todo el tiempo para agradar a los demás. Decir cosas que no piensa, aparentar que siente cosas que no siente, con tal de integrarse y agradar a los demás. Es decir, esto que la está haciendo, esta situación, esta pérdida, este miedo a la pérdida, ¿no?, que conecta directamente con la depresión, a día de hoy lo que le hace es tener muchísimo miedo a perder a los demás. Entonces, ¿ella qué hace para no perder a los demás? Sobreadaptarse y complacer. Lógicamente, una persona que está constantemente sobreadaptándose y complaciendo a los demás no está en sus propias emociones, no está en sus propias necesidades. Ya tenemos la conexión nuevamente con la depresión. Bien, vamos a pasar a la siguiente carta. Fijaos en dos cartas toda la información, ¿no?, que nos ha dado. Esta carta que siempre suele salir, esta carta tiene mucho tirón. Para Valeria refleja cuando su madre, tras la muerte de su padre, cae en esa depresión y ella siente que tiene que hacerse cargo emocionalmente de su madre. Eso le genera una rabia tremenda y una enorme sensación de abandono. Ojo, porque esta rabia, además en terapia, Valeria dice, yo sé, intuyo que esta rabia la he sentido, pero nunca la he podido verbalizar hasta el día de hoy. Es decir, esa liberación de esa emoción bloqueada que tiene el poder verbalizar, siento rabia hacia mi madre por lo que paso. Ese es un paso tremendamente importante y además nosotros como psicólogos siempre tenemos que validar esas emociones. Luego ya trabajaremos con los pensamientos, pero si siente rabia hacia su madre porque en aquel momento considera que no estuvo a la altura, porque no pudo estar a la altura, es muy legítimo. Entonces es muy importante que en este momento se valide esta emoción de Valeria, porque es lo que ella sintió y, bueno, ahora recuerda que lo sintió, pero también se va reestructurando, ¿no?, como hemos visto antes, porque también piensa nuevamente que su madre tampoco podía hacer otra cosa en aquel momento. Es decir, se permite sentir esa rabia, se permite verbalizar esa rabia, pero también reestructura la forma en que ve a su madre. Es decir, esa parte, esto es lo que quizá llamaríamos el perdón. El perdón que quizá Valeria no había perdonado a su madre y quizá todavía no la haya perdonado, no lo sabemos. Pero desde luego ya sí vemos que el camino es ese, que se está encaminando hacia la empatía y posiblemente el perdón. Bien. Vacío, falta de conexión con los otros, abandono si no hago lo que los demás esperan de mí, miedo a la pérdida. Lo vemos todo el rato. Todo el rato gira en torno a lo mismo. Todas las cartas giran en torno a lo mismo, la pérdida. ¿Y qué hay detrás de la depresión? Detrás de la depresión vamos a encontrar pérdida, vamos a encontrar culpa y vamos a encontrar el locus de control interno para todo aquello que sea negativo, es decir, las cosas que me pasan malas son por mi culpa, y el locus de control externo para todo aquello que es positivo, es decir, si me pasa algo bueno es porque he tenido suerte, porque yo no me lo merezco. Bien, entonces vamos viendo cómo todas estas emociones, todo este engrudo emocional que ella traía y que no recordaba, todo se va canalizando y lo va pudiendo verbalizar y va pudiendo expresarlo a través de la palabra, cosa que no podía haber hecho hasta este momento. Si nos damos cuenta, todo gira en torno a la sintomatología depresiva y a la pérdida que hay de fondo.
¿Mm? Esta otra, todo se mueve bajo mis pies, siento que caigo en un tremendo vacío y que nadie va a ayudarme. No hay red salvadora, nadie va a estar ahí. Indefensión aprendida, desesperanza. ¿Mm? Como bien sabéis, el paso previo a la depresión es la indefensión aprendida. ¿Y qué es la indefensión aprendida? El sentir que soy un barco a la deriva, que no puedo hacer nada para cambiar mi destino, ¿no? Eso es lo peor que podemos sentir las personas, es desesperanza e indefensión aprendida, ¿no? Porque yo puedo tener desesperanza, pero si todavía siento cierto control sobre mi destino, puedo hacer algo. Pero si no hay esperanza y además no hay nada que yo pueda hacer, eso ya es la depresión, eso ya es ese vacío, esa ya es esa falta, ¿no? de esperanza y de que algo pueda cambiar. Bien, estas dos cartas para Valeria simbolizan más pérdida, porque si os dais cuenta, todo es pérdida. Pierde a su padre, pero pierde a su madre, porque está viva, pero es como si no estuviese, y pierde a sus amigos. Todo es pérdida, soledad. Es una sensación que le acompaña desde entonces y de la que no se recupera. Este es el punto clave. Este es el punto clave que hemos conseguido con las cartas COPE. Ella acaba de darse cuenta que lo que siente ahora es lo que sintió en aquel momento. Es una emoción que se ha cronificado en el tiempo. Esa soledad, ese vacío, ese vacío que sintió es lo que ella lleva sintiendo toda la vida. Y que, claro, digamos que al final la depresión muchas veces es alostática, quiero decir, llega un momento que el sistema ya no puede sobreponerse. Entonces hay un trauma con 9 años, un trauma muy intenso de una pérdida, sobre ese trauma, el trauma de la pérdida de la madre, en el sentido de que ya no la puede acompañar en ese duelo, la pérdida de las amistades, y luego, claro, ya va refiriendo a lo largo de su vida otra serie de pérdidas. Y todo esto va generando en esta depresión, pero que tiene como origen traumático esas 3 pérdidas fundamentales de figuras de apego que vive Valeria cuando tiene 9 años. Bien, estas 3 cartas significan la relación con la madre. Aquí también es muy interesante la posición existencial que ella toma en la primera carta, porque aquí volvemos a la culpa, es decir, aquí ella también verbaliza en terapia que ella se da cuenta de que en ese momento ella siente que tiene que rescatar a su madre. O sea, su madre está en una depresión, entonces todo niño que tiene unos padres que no están bien, que están enfermos psicológicamente o físicamente, o que tienen alguna, bueno, algún problema, sienten que tienen que salvarles. Y eso es una de las cosas más traumáticas que puede haber en la infancia, que es la inversión de roles. Y aquí se invierten los roles, porque Valeria siente que tiene que ser la madre de su madre. Y peor que todo, que no puede. Por mucho que haga, ya no puede ayudarle. Ese es el sentimiento de culpa que la sigue acompañando a ella durante el resto de su vida y que ella acarrea, que ella verbaliza en terapia. Porque bueno, yo os estoy contando aquí el caso, pero hay muchas más verbalizaciones de las que aquí podrías poner por tiempo. Pero bueno, para que veáis, ¿no?, cómo la carta simboliza perfectamente ese sentirse ella madre de su madre, perdón, y esa necesidad de salvar a esa figura materna y esa culpa final por no poder hacerlo. La penúltima carta es una madre ausente, es una madre que no puede estar, es una madre que no está. Y es la carta que simboliza. Es lo que ve ella. Pero aquí lo interesante es que aquí ya toma el control. Porque hay un momento donde ella dice: es como si durante unos años lo hubiese perdido. Estaba ausente y yo perdida, sola. Creo que nunca se lo he dicho y es el momento de que lo haga. Creo que me vendría bien hablar de esto con ella. No quiero reprocharle nada, pero sí que entienda cómo me sentí. Aquí pasamos del locus de control al locus de control interno. Ella toma el control. Yo puedo hacer algo para cambiar mi estado de ánimo. Yo creo que el hablar con mi madre me va a venir bien. O sea, ya hay algo que yo sí puedo hacer. Y en esta última es la distancia que se ha generado entre las dos, como un muro que ya no se puede romper, pero que quizás sí, porque nunca lo ha intentado, porque la verdad estaba muy enfadada con ella. Ahora lo sigo estando, está bien, no pasa nada, sigue estando enfadada con su madre, bien,
es lo que ella siente y es perfectamente válido. Pero no tanto, nos comenta, no tanto. Entiendo cómo se sentía y eso me ayuda a perdonarla. Esto es un paso a la empatía y a la mentalización. Así que bueno, con estas cartas creo que vemos perfectamente toda esa sintomatología depresiva basado en ese trauma de apego, que no solo es un trauma de apego, es un trauma, lo que llamaríamos si algunos habéis trabajado con MDR, es un trauma con T mayúscula. Es decir, aquí hay mucho trauma, hay trauma simple y hay mucho trauma complejo y ha derivado finalmente en una depresión. Pero la paciente cuando vino la primera vez a terapia, ella no venía verbalizando: yo tengo una depresión porque mi padre murió con 9 años, yo perdí a mi madre, me cambiaron de colegio, no tenía amigos. No, ella viene porque está deprimida, porque está mal, porque lleva muchos años que no sabe qué la pasa. Y sí, bueno, mi padre murió cuando yo tenía 9 años, pero eso es como un acontecimiento, ¿no?, que está ahí, congelado, como sus emociones, congelado, y al que no le da la importancia que, fijaos, tiene, y que gracias a esta herramienta maravillosa, pues en una sesión, porque esto fue la segunda, en una sesión, todo lo que ella ha podido conocerse, que al final es de lo que se trata, ella ha podido elaborar, ella ha podido gestionar y elaborar procesar, ¿no?, la emoción y procesar desde la razón. Yo me sentí así porque pasó esto y entiendo que... Y eso es reprocesar el trauma. De eso se trata. Cuando hablamos de reprocesar un trauma, se trata de eso, dar un sentido a lo que me siento ahora por cómo me sentí en aquel momento. Así que, bueno, yo, si queréis, damos paso a las preguntas, a ver dónde yo las puedo ver.